días, señoras y señores. Hoy jueves 14 de enero. Qué linda melodía de recuerdos de Ipacaraí. De esta forma comenzamos este primer reporte. Hola Fernanda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. El saludo también para todos los televidentes. Estamos hasta las 8 de la mañana. Tenemos mucha información para ir compartiendo con ustedes, como ya es costumbre, antes de que salgan de sus casas, para que estén bien informados. Efectivamente, quédese con nosotros que tenemos móvil encendido y por supuesto las últimas noticias acontecidas en todo el país. Pero para comenzar la jornada, a los que tienen que salir ahora para ir al trabajo, necesitan saber si salen con paraguas o no. Exactamente, y eso es lo que vamos a ver ya rápidamente con la Dirección de Meteorología, todos los datos que brindan ellos también. Me levanto un ratito, lo dejo aquí al mando de la mesa para ver un poquito cómo está amaneciendo ahora en Asunción, en Gran Asunción. Fíjense, así está ahora mismo, un cielo parcialmente nublado, pero con mucho calor. Se está sintiendo un calor muy húmedo en algunos sectores. 24 grados 8 tenemos actualmente de temperatura. Jornada que inicia cálida, después se va a ir volviendo un poquito más calurosa, decíamos. Ahora mismo en algunos sectores hay un cielo despejado, por otros lados parcialmente nublado, va variando, una humedad del 90% y viento sureste a 4 kilómetros en la hora. Mucha humedad, lo que decíamos, una jornada cálida pero a la vez húmeda la que se está presentando. Para esta mañana, jornada con un cielo parcialmente nublado, como decíamos, a veces se torna un poco despejado en algunos sectores, temperaturas entre los 25 a 30 grados para la mañana. La máxima para hoy estaría rondando los 33 grados y durante la tarde se prevé la presencia de algunas lluvias dispersas en algunos sectores con temperaturas que van a ir subiendo de 31 a 33 para la tarde. Para la noche hay todavía esta posibilidad de clima inestable, de algunas lluvias dispersas que se puedan estar presentando y temperaturas entre los 29 a 27 grados para la noche. Vamos a ver también el pronóstico extendido, qué va a pasar los próximos días. En el fin de semana también hay mucha gente que planea hacer algún tipo de actividad. Bueno, así va a estar aparentemente porque para mañana viernes se espera 25 grados de mínima, 35 de máxima, nuevamente una jornada cálida, calurosa y muy húmeda, la que se presenta como una característica principal en estos días. Lluvias dispersas para el viernes, para el sábado también un clima inestable, ocasionales lluvias en algunos sectores y 25 grados de mínima, 34 de máxima para el sábado. Así arrancamos el fin de semana. Para el domingo 22 grados de mínima, 28 de máxima y la posibilidad incluso de algunas precipitaciones con tormentas eléctricas. Para el lunes aparentemente persistiría en algunos puntos del país el clima inestable, pero con temperaturas un poquito más agradables, 21 grados de mínima y 28 de máxima para el lunes. Vemos también, y ojo, mucha atención para algunos sectores, algunos departamentos, porque vamos a ver este pronóstico, este aviso meteorológico, específicamente, ya les adelanto esto, para los departamentos de Alto Paraguay y centro y norte de Boquerón. Chaco paraguayo, entonces, ojo, mucha atención porque el fenómeno esperado para esa zona del país son lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes también. Esto que se actualizó hace minutitos nada más, 5:59 minutos. Núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el Chaco, por lo que no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual sobre su área de cobertura durante la mañana de hoy, jueves 14. Esto es lo que se espera, reiteramos, para Alto Paraguay y el centro y norte de Boquerón. Vamos a ver ya rápidamente ahora también los datos del mercado cambiario. ¿Cómo está la pizarra cambiaria en esta jornada? El dólar, vamos a ver, principal moneda para algunas negociaciones, algunos cambios también en esta moneda que se suelen realizar. El dólar va bajando, lento pero seguro, esperamos 6.840 cotiza a la compra, a la venta 6.920. El euro y las demás monedas sí se mantienen, verán ustedes, a la compra 7.000 guaraníes, a la venta 8.000 el euro. El peso argentino a la compra cotiza a 40 guaraníes, a la venta 50. El real a 1.220 a la compra, 1.330 a la venta.
Al comienzo de cada jornada compartimos con ustedes el reporte que brinda el Ministerio de Salud respecto a los casos de coronavirus. Vamos a repasar los números, una jornada más en la que pasamos la barrera de 1.000 positivos por día. Fíjense, se han procesado, dice, 3.119 muestras. 1.002 han dado positivo, todos estos son casos comunitarios. Lamentamos informar 14 fallecidos, dice el Ministerio de Salud. El total hasta el momento asciende a 2.451 muertes por coronavirus. 880 personas se encuentran internadas, 185 en unidades de terapia intensiva. Hay 882 recuperados, sumando así 94.140. El total de casos confirmados de coronavirus en nuestro país, ven ustedes, suma ya 118.592 casos. Vamos al detalle que brindan y nada más quiero hacer este comentario porque en el otro mapa del ministerio donde dan el detalle dice que hay 21.000 activos. O sea, más de 21.000 activos. O sea, hablamos de personas que están con el virus y están guardando el aislamiento, uno supone, pero repito nomás el dato, 21.000 casos activos, que eso, el peligro y la preocupación es que se vaya multiplicando, ¿no? Ahí vemos el detalle de los fallecidos. Hay un fallecido que tiene entre 20 a 39 años, 3 de los fallecidos se encuentran entre 40 a 59 años y 10 de las personas que perdieron la vida a causa de la enfermedad están por encima de los 60 años. En cuanto a la diferencia por sexo que hace el Ministerio de Salud, 5 de los fallecidos son mujeres, 9 son hombres y las procedencias son Asunción, Central, Itapúa, San Pedro y Concepción. En este momento de la mañana vamos a repasar con ustedes tapa de diarios. Dale, tapa de diarios. Comenzamos con el diario ABC Color. Atención, un rápido resumen y repaso por las noticias. Amplio repudio al plan dictatorial del cartismo. Idea de una convención nacional constituyente a medida. Sectores de la oposición advirtieron ayer sobre el peligro que representa proyecto de HC. Ya tiene de títeres a Marito y los tres poderes y quiere seguir violando Carta Magna, afirman. Antes que nada, falta impulsar reforma estatal y salir de la crisis, asegura constitucionalista. Excusa de Honor Colorado para sus objetivos es mejorar la justicia, entre comillas, y equilibrar estamentos. En fotografía principal, y quiero que presten mucha atención a esta foto, y el título, aunque no lo crean, es un aeropuerto. Esta precaria construcción, parecida más bien a una garita de buses, a decir del mismo director de obras del MOPC, José Cronaueter, es nada menos que el aeropuerto de Fuerte Olimpo, capital del departamento de Alto Paraguay. Mientras no existen recursos para mejorar la infraestructura de la estratégica terminal aérea, en Asunción se dilapidan $2 millones en una pasarela. Vamos ahora a otro de los temas. A propósito de la pasarela, fíjate este título: Nexos del hermano de primera dama y polémica pasarela. Sería lobista de superproveedora. Dice que el director de obras del MOPC reconoció que Jorge López Moreira, hermano de la señora Silvana, estuvo en reuniones ahí dentro de la institución con respecto a este tema. Vamos a estar hablando de esta información también, vamos a estar ampliando. Otro de los títulos, veto total, la ley que buscaba lotear reserva de Marina Cue, aprueban interpelación para Villa Mayor, también en paralelo en cuanto a las noticias del gabinete de Mario Abdo. Además, desde la Cámara de Diputados ayer aprobaban esto, luz verde para las vacunas, ahora ya dependerá del Ejecutivo. Juicio oral para aduanero y señora, es el título que cierra la tapa del diario ABC Color. Vamos ahora a los principales títulos de última hora. Cuñado de Abdo hizo lobby para proveedora de puente de Ñandutí, dice su título principal. Multimillonario paso peatonal es otro frente de escándalo para el gobierno. Director de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones admitió que representante de Engineering S.A. fue a su dependencia acompañado de Jorge López Moreira para hablar de la pasarela de oro. Por otro lado, fotografía principal, desatarán la maraña de cables en el Mercado 4.
La fotografía que vemos también de última hora, bombas de tiempo, técnicos de la comuna y ANDE verificaron el cableado para establecer un plan que trate de evitar siniestros. Vamos a los títulos que aparecen un poco más abajo. Estamos repasando la tapa del diario Última Hora. Trump, el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar 2 juicios políticos. A días de vencer su mandato. Las vacunas contra el COVID llegarían al país en la primera quincena de febrero. Se está negociando con 5 empresas. Vamos a estar ampliando la información de este proyecto de ley de vacunas contra el COVID que también fue sancionado. Además, otro de los temas, interpelarán a Juan Ernesto Villamayor tras fallido acuerdo por la deuda con PDVSA. Cartismo reclama su renuncia. 6:12 de la mañana. Pasamos ahora a otro de los impresos, diario La Nación. Comenzamos como siempre bien arriba con el diario La Nación, porque este es el tema que presentan. Dice, constructor del puente Crochet con licitaciones por $40 millones. Revelan potente lobby. Por otro lado, Blas Llano en Fuego Cruzado, el PLRA no aparece como una oposición sólida. Vamos al título principal, título a 6 columnas. Poder Ejecutivo vetó la ley de expropiación de Marinacue, objeción total para desafectar tierras a favor del INDER. El asesor jurídico de la presidencia, Hernán Huteman, explicó que el principal motivo del rechazo es que esta ley se contrapone totalmente a la ley de deforestación cero, sancionada y promulgada recientemente. La titular del Infona, Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralevsky, anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley que contempla la expropiación y traspaso de unas 806 hectáreas en la misma propiedad. Fotografía principal, ya no faltará cemento desde el próximo año. Visita del presidente Abdo a Secon, la planta industrial de cementos Concepción. Secon garantiza abastecimiento de cemento para todo el próximo año, así lo afirmó el presidente de la empresa, José Ortiz, durante la visita oficial de ayer del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El mandatario, quien fue recibido por el líder del grupo Cartes, Horacio Cartes, destacó el emprendimiento realizado a raíz de la mano de obra que generará. Vamos a los títulos que se presentan también ahí en la parte derecha. Estancia Pindó, pedirán desalojo por 6ª vez. Margarita Colmán, representante legal de Pindó S.A., sostiene que la ocupación ilegal de esa propiedad tiene como único fin la deforestación. Para Guarí construirán moderno laboratorio. Otro de los títulos de La Nación: se iniciaron las obras en el hospital regional. La inversión prevista es de 1.170 millones de guaraníes por parte de la gobernación departamental. Atención con este título, Gorosito no se va del decano. El DT argentino enfocado en Olimpia tras quedar atrás los rumores de su ida a San Lorenzo. De esta forma cerramos los títulos del diario La Nación. Pasamos ahora a otro de los impresos, diario 5 días. Vamos a repasar también los temas que presenta. A ver, vamos a comenzar allá arriba porque hay un título y una fotografía del presidente de Frigorífico Concepción que decía esto: la oferta de carne paraguaya fue más competitiva en el 2020, lo decía Jair de Lima. Por otro lado, en esta fotografía principal estamos viendo a Norman Harrison. Estimamos una reactivación importante del sector asegurador, afirma. El récord de divisas que podría generar la soja este año muestra un panorama alentador para el mercado asegurador, según resaltó el presidente de Yaceneta, de la aseguradora Yaceneta. La venta de 0 kilómetros se recuperará, con lo que también se verá un repunte en el seguro de maquinarias. Ojalá no existan turbulencias políticas que puedan acompañar que puedan empañar, este crecimiento, expresó el empresario. Y los temas que se presentan ahí un poco más abajo: San Bernardino, circuito de la Guarania muestra nuevo atractivo cultural a orillas del lago. Además, urgen control a locales informales que no se ajustan a la restricción horaria. Y este último tema, las importaciones cayeron un 18% al cierre de noviembre en el comercio, son los temas presentados en el diario 5 días.
La tensión y una acalorada discusión se mantuvo y persistió en varios momentos ayer en la Cámara de Diputados, en la sesión. Aparentemente en cada sesión parecen tener un momento de esta índole. En este caso, el diputado Colin Soroka se habría referido a su colega Celeste Amarilla con el término de María. ¿Y esto en qué contexto? Soroka, diputado oficialista, menciona en un momento dado que las personas que firmaron por la interpelación de Villamayor son unas María I, era lo que mencionaba, lo cual enardeció a la legisladora Celeste Amarilla, quien buscó su significado, el significado de este término, y respondió exigiendo respeto y silencio a Soroka. Katia González se sumó a este reclamo y remarcó la tendencia machista dentro de la Cámara. Inseguridad en Itagua. Fíjense en estas imágenes de circuito cerrado. Es el asalto a una cooperativa. De esta forma ingresaba uno de los delincuentes con el kit dispuesto, tapabocas por supuesto, una mochila, y ese es el momento en el que fíjense bien lo que va a pasar. Ahí todavía solo llega una segunda persona, este sí que tiene el casco encima, y allí ya revelan la intención y dan la voz de asalto. Esto en la sede de una cooperativa. Ayer, en horas de la tarde, la suma sustraída rondaría los 100 millones de guaraníes, y las cámaras de seguridad captaron el momento del actuar de estos delincuentes. Son dos personas que permanecen todavía con paradero desconocido y con el botín a cuestas. La Policía Nacional está trabajando para poder identificarlos y de una vez sacarlos de circulación. Un grupo de vecinos en la zona de Sajonia está cansado de las alimañas de los patios baldíos y criaderos de mosquitos incluso que se genera en un terreno en particular que es propiedad, atiendan bien, del Hospital de Clínicas. Anteriormente el lugar servía como consultorio, pero hace años está abandonado y quedó en manos de ladrones y alimañas de todo tipo. Pese a que han realizado los reclamos a la municipalidad, aún no reciben respuesta. En el ámbito político se destaca esta noticia: la interpelación a Juan Ernesto Villamayor. Por mayoría, la Cámara de Diputados decidió aceptar el pedido de interpelación para el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor. La medida se dará como consecuencia del escándalo con la petrolera venezolana PDVSA. La diligencia se llevará a cabo el próximo 20 de enero en horas de la mañana. De las tierras de Marinajue, ubicadas en la zona de Curuguatí, fue vetado totalmente por parte del Poder Ejecutivo. El motivo, su contraposición con la ley de deforestación cero, atendiendo a que hablamos de una reserva declarada hace solamente un par de años atrás. Desde la presidencia adelantaron que realizarían la presentación de un nuevo proyecto con el cual se pretende ubicar a estas familias en un predio de 800 hectáreas aproximadamente fuera de este espacio de reserva. El mismo sería dado a conocer en las próximas semanas. Recordarán este caso que estamos siguiendo ampliamente, el de esta niña, esta menor de edad de solo 13 años que se encuentra embarazada luego de haber sido sistemáticamente abusada por parte de quien hasta ahora es el principal acusado, el padrastro, quien está con paradero desconocido. Esta chiquita de solo 13 años está embarazada, fue internada en cierto momento también
en un hospital, pero finalmente fue dada de alta debido a que por el momento se encuentra en correcto estado de salud y tanto que el embarazo está siguiendo también su curso normal. Hasta el momento el supuesto responsable no aparece. Mucha atención, son las 6 de la mañana con 23 minutos. La ESAP anuncia cortes desde el mes de febrero. Atención, cortes desde el mes de febrero, pero deja en claro esto, la información de que sigue vigente la facilidad de pagos fraccionados hasta 18 cuotas, sin intereses y sin recargos hasta el 29 de enero. Es decir, usted, mi querida Fernanda, o la gente, de repente, si tiene, por ejemplo, atrasos en el pago de la ESAP, puede ir a hacer la gestión y a solicitar el fraccionamiento de la deuda. Si es que no haces eso, si es que estás teniendo una deuda y no te acercaste a pedir el fraccionamiento, es ahí donde te pueden venir a cortar el suministro de agua potable. Por este motivo, se invita a los clientes a que aprovechen los beneficios para regularizar la deuda pendiente. Sigue diciendo este comunicado, a su vez, informamos que desde el mes de febrero se dará inicio al corte del servicio por falta de pago a aquellos usuarios con 4 o más facturas vencidas. Que no hayan pedido esta modalidad también de pago. Igual que en la ANDE, más o menos manejan los mismos tiempos también. Bueno, me recuerdan también que los pagos pueden ser efectuados en varios puntos, en el Centro de Atención al Cliente de ESAP en la Casa Central, que está en Avenida España y Padre Pucheu, o en el Centro de Atención al Cliente de San Lorenzo, en 14 de Mayo y Saturio Ríos, y en las redes de cobranza habilitadas para Asunción, Gran Asunción e interior del país. Ahora de los detalles de este trágico accidente laboral en Villamorra, aquí en Asunción, donde un obrero cayó del 8º piso. Ahí ven ustedes la zona de la cual habría caído de esta obra en construcción. Debido a este percance, él mismo perdió la vida. Otro compañero también se vio afectado, pero por fortuna logró sobrevivir al hecho. El fallecido no tenía puesto el arnés de seguridad. Horas antes de ir. Atención con esto que vamos a compartir con ustedes, tiene que ver con la situación en el Hospital San Pablo. Si bien las autoridades sanitarias nos piden que mantengamos la distancia social y de esta forma evitar la propagación del coronavirus, esto se torna hasta contradictorio, pues en este hospital del sector público, el hospital del barrio San Pablo, fíjense, los pacientes deben estar así, aglomerados en los pasillos esperando a ser atendidos. Con 32 minutos, vamos a hablar de lo que ocurre en zona de Alto Paraná. Allí los contagios no son nada alentadores en cuanto a números principalmente, y a esto se suman los pacientes que tienen doble patología, es decir, casos sospechosos que se estarían confirmando que a la vez están dando positivo a dengue y a COVID. En los hospitales acuden ya en el peor momento
y esta es la principal preocupación de los personales médicos. La segunda ola llega de esta manera con elevados registros de infectados en la región de Alto Paraná. Las estadísticas siempre hablan por sí solas y no podemos escapar a la realidad. Esa es la verdad de la milanesa, no hay nada que hacer. En algún momento iba a llegar y bueno, estamos comenzando la segunda ola. Ojalá y podamos contenerla cuanto antes. Debemos nomás recordar que en este momento no tenemos forma de recurrir a otro lado, porque en este momento lo que en algún momento fue nuestro sustento capital y central está también abarrotado y prácticamente colapsado. Entonces nuestros números en este momento en aumento y hablan por sí solos. Lastimosamente hoy vemos el resabio de lo que ya fue Navidad y vamos a ver todavía en una semana más lo que fue Año Nuevo también, ¿verdad? Doctor, 54 casos en un solo día tuvo Alto Paraná, ¿eso asustó? Sí, claro que sí. Y lastimosamente ojalá y esté equivocado. Yo ruego siempre equivocarme porque esos números son los que uno quiere equivocarse, ¿verdad? Pero lastimosamente a lo mejor vamos a tener más sorpresas todavía en estos días, ¿verdad? En cuanto a la ocupación de camas, ¿cómo estamos? Nuestra ocupación de camas todavía es relativamente moderada, ¿verdad? Porque estamos entre 30, 35 y con alto recambio, ¿verdad? Con buena evolución de paciente y saliendo, pero nuestra ocupación de cama en UTI sí es alta, estamos rondando el 90-95 y con cuadros bastante delicados, pero también tenemos altas que van saliendo a sala y compañía, ¿verdad? Pero vemos casos muy graves y lastimosamente vemos casos graves en pacientes jóvenes y en muchos casos sin comorbilidad, que es lo que más nos llama la atención. Y esto es un llamado de atención a la gente que muchas veces se hablan de los números que dicen, no, solamente a los adultos. No, vemos casos en pacientes jóvenes y eso preocupa siempre. Y eso depende mucho de los cuidados que tengamos y de la limpieza de nuestras casas. Tenemos que insistir en eso, los cuidados en nuestros hogares, evitar los criaderos, que es lo fundamental, ¿verdad? Buscar y rebuscar todo el tiempo que no haya colección de agua en nuestras casas, que no se colecte más todavía porque en estos días estamos con lluvia y de repente a lo mejor echamos un criadero, limpiamos un criadero, pero vuelve a juntarse porque a la tardecita vuelve a llover o a la noche vuelve a llover. Entonces al día siguiente insistir en que no se vuelva a juntar agua en cualquier lugar que pueda llegar a ser un criadero. Porque el dengue es también terrible, lastimosamente. Y están las otras patologías también. ¿Tenemos casos sospechosos ya en Alto Paraná? Sí, hemos tenido ya casos sospechosos que están en estudio y algunos confirmados, tengo entendido. Así que lastimosamente al acecho 2 enfermedades. Hubo un trágico accidente laboral en el barrio Villamorra de Asunción. Un obrero cayó del 8º piso de aquel sector que estamos observando en imágenes. Él estaba con un compañero, el compañero también cayó pero quedó suspendido allí por la obra, resultó con algunas lesiones. Sin embargo, este primer obrero no tenía el arnés de seguridad, por lo que cayó directamente al suelo y esto le produjo la muerte. Recibimos la llamada a través del sistema 911, se constituyó personal acá en el lugar constatando la veracidad, dialogó con el compañero de trabajo, verá, que se encontraba arriba a la altura del 8º piso realizando trabajo de revoque en un andamio. Y según manifiesta que en un momento dado se desprendió el andamio y el compañero que tenía puesto el arnés de seguridad quedó colgado, sufriendo algunas lesiones, y el otro que no tenía puesto el arnés cayó directamente al vacío, impactando por el piso, de cuya consecuencia quedó con varias lesiones graves y sin signo de vida ya cuando llegó el interviniente acá en el lugar. ¿De quién se trata, comisario? La víctima fatal se trata de Jorge Silverio Benítez Bazán, 26 años de edad. Este trabajador que resultó herido, ¿está internado ahora mismo, comisario? Exactamente, fue derivado a las emergencias médicas, ¿verdad?, para su atención médica. Sin embargo, su vida ya no corre riesgo. Y no corre riesgo, está fuera de peligro. ¿Se hizo ya el procedimiento de rigor en el lugar? Así mismo, ya se hizo presentar el fiscal forense, también personal criminalística, y ya el cuerpo fue retirado por sus familiares. Un joven de 26 años, un muchacho joven. Así mismo, 26 años, ¿verdad?
Lastimosamente se constata de que no tenía el arnés de seguridad. Eso fue lo que manifestó el compañero y el cuerpo evidentemente así a simple vista no tenía consigo el arnés de seguridad. ¿Le pidieron algo los encargados de la obra con respecto a lo sucedido? La verdad que yo no hablé con ningún encargado de la obra porque cuando llegamos acá ya solamente estaba el compañero de trabajo con quien se dialogó y ya después fue derivado a emergencia médica. Muchas críticas y por sobre todo expectativas se está teniendo con respecto al regreso a clases y el plan de educación para el año 2021. La ex viceministra de Educación, Nancy Ovelar, criticó este plan y sostuvo que existe un gran problema. Según ella, lo que está haciendo el MEC es negar la realidad y se está generando una especie de olla a presión que en cualquier momento va a explotar. Así también señaló que el próximo año, por más que se haga una educación virtual y presencial, es decir, mixta, las escuelas deben estar en condiciones para recibir a esa mitad de alumnos que irá y para los que no lo harán se debe garantizar su conectividad a Internet. Pública, yo creo que es un pecado muy grande tratar de plantear soluciones a problemas que uno inventa, porque en realidad el problema está. En la medida en que yo pueda leer bien el problema, leer la realidad, ahí puedo encontrar soluciones que puedan responder a esa realidad, que de por sí ya es compleja. Pero si negamos la realidad y la maquillamos, entonces obviamente que las soluciones tampoco responden y lo que se genera es una especie de olla a presión que en algún momento va a explotar. O bien se plantean soluciones que es como construir una casa por el techo, sin cimientos. Cuando el modo COVID obliga a los supervisores y a los directores y a los docentes a entrar en el modo de la adulación, en el modo de decirle al jefe solo lo que quiere escuchar, nos estamos perjudicando todos. Claro. Y entonces es preocupante el discurso exitista cuando tenemos una realidad compleja en la que los que pierden son los que tienen menos. ¿Y quiénes son los que tienen menos? Los que van a la escuela pública. Hoy, por ejemplo, y nos sumamos, Uruguay hace una campaña porque el servicio de Internet sea gratuito y público, sea público y gratuito para los estudiantes. Porque si la educación es pública y gratuita y se tiene que dar por Internet, entonces es un ejercicio de lógica simple para que tenemos que plantear que el acceso tiene que ser público y gratuito para los estudiantes. Yo le escuchaba hoy a la directora del ISATU, que es un colegio grande. Ahí tenemos, por un lado, problemas de infraestructura edilicia. Sí. Por otro lado está la infraestructura tecnológica. Después está la capacitación a los maestros. Y después está el acceso que puedan tener los estudiantes a un modo virtual que requiere ya de una mayor inversión, de programas que compensen esas brechas que tenemos. Y bueno, es complejo. Son todas aristas muy importantes que hay que atacar simultáneamente. Acá se perdió un año sin hacer mucho en términos de la infraestructura. Hay instituciones que necesitan urgentemente una refacción o poner en condiciones. Ahora que se va a plantear la modalidad mixta, no importa que vayan menos niños en el colegio, en la escuela, las instituciones en términos edilicios tienen que estar en condiciones o deberían estar en condiciones. Vamos a... De este caso, un nuevo asesinato que involucraba como víctima fatal a un efectivo de investigación de delitos en zona de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. Compartimos con ustedes estas imágenes de circuito cerrado, de lo que fue la persecución y los disparos que termina recibiendo Freddy César Díaz, el suboficial que terminó falleciendo después de este ataque. Se da este primer momento, este me parece que es el primer circuito cerrado, en donde se dan los primeros disparos por parte de estos dos hombres que estaban a bordo de una motocicleta. Ya siguiendo los pasos de la víctima,
recorren la zona del barrio Aurora de Pedro Juan Caballero. Incluso mencionaban ayer en un primer momento que habría habido un intercambio de disparos y de esta manera se da la persecución en este caso. Vamos a escuchar a continuación el informe con respecto a este tema. Bueno, ahí estábamos viendo ya el momento en el que, debido a los impactos, a los disparos que recibió, terminaba chocando y falleciendo Freddy César Díaz. Escuchamos a continuación este informe completo. El suboficial Freddy César Díaz fue ultimado a balazos a pocos metros de su vivienda en el barrio Jardín Aurora de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según testigos, los sicarios, tras rociar la camioneta de la víctima a balazos, siguieron el vehículo para terminar con la vida del agente policial, que prestaba servicios en el Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Amambay y cuyo deceso se constató minutos después del atentado en un hospital privado de la zona. Apenas a 200 metros ya de su domicilio fue interceptado o disparado ya por estos criminales. Él emprende una huida aparentemente muy fuerte. La velocidad del impacto y la caída de este árbol se presume que venía a esta velocidad tratando de escapar, ¿verdad? Porque venía solo. Le era muy difícil de reaccionar a pesar de que varias personas dijeron que él también efectuó unos disparos. Choca por este árbol, destroza prácticamente su vehículo y vamos a ver si realmente es cierto que luego de chocar viene estos marginales a rematar por el mismo y le dispara a la altura de la cabeza o de la nuca, según manifestaron. El video de circuito cerrado del lugar del atentado confirma la versión de los testigos que relataron que los sicarios siguieron la camioneta del suboficial para cerciorarse de que la víctima haya muerto. Incluso mencionaron que en el lugar donde finalmente el vehículo fue a parar, realizaron otros disparos contra la humanidad del agente policial para así asegurar su deceso. Los investigadores sospechan que el crimen podría relacionarse con el ataque registrado el domingo pasado por parte de miembros del PCC a la base de investigaciones de Pedro Juan Caballero en un intento fallido de rescate a Giovanni Barbosa da Silva, alias Bonitao, considerado como uno de los líderes del PCC en la frontera, quien fue capturado y expulsado del país. Con 46, hablamos de lo que pasaba ayer en la Cámara de Diputados, Cámara Baja. Se instaló la tensión por ciertos momentos porque se da un cruce entre unos legisladores. El diputado Colin Soroka se habría referido a su colega Celeste Amarilla con el término María I, lo cual enardeció a la legisladora, que buscó su significado y respondió exigiendo respeto y silencio a Soroka. Soroka es diputado por Itapúa. Katia González se sumó al reclamo de la diputada liberal y remarcó la tendencia machista dentro de la Cámara. Y ahora estoy mirando en internet y María I quiere decir ojo, jape, oye, ubícate cuando estás delante de una señora. Ese es un atrevimiento que yo no le perdono a nadie. Pero vos no sos mi enemigo porque no me tenés altura para pelearte conmigo. No quiero ni tus disculpas, Simplemente que te juntes con Edgar Ortiz y allá al cachivacherío. Para nada quiero las disculpas de un diputado pererí que cada vez que se la aprieta saca en cara a la madre soltera y la abuela soltera. En mi familia todas se han casado. Cada vez que se habla de la mujer, él saca a la madre soltera y la abuela soltera porque no tiene argumentos. Y ese mismo diputado es el que a mí
no me dejó hablar el día que votábamos la paridad y hizo cerrar la lista de oradores justo antes de que yo hable. Y yo era la única encargada de hablar acá por todas las mujeres de la mesa de la lista de paridad, de la paridad en las listas. No es el primer arrebato machista, pero María I. Ojojape Oyeú, esa debe ser tu abuela, la madre soltera. Violentos, machistas y antidemocráticos. Yo exijo respeto para todas las mujeres de mi país. Y señor Colín Sorosca, y no le pido perdón, y sanciónenme si quieren. Yo no permito que usted se dirija a ninguna mujer con el término de María I. ¿Usted sabe lo que significa María I? Le pregunto a usted si sabe cuál es la connotación, si sabe usted la connotación que tiene. Puede gritar todo lo que quiera, porque es violento y porque es machista, porque esa es su característica, señor. Porque usted su ropaje, su cobardía, escuda con palabras violentas y obscenas para las mujeres de mi país. Usted no insulta cuando llama de María y a los que graficamos este pedido de interpelación. Usted no insulta, usted sabe lo que significa María y en el lenguaje coloquial. Y yo no permito, señoras y señores, y reivindico el nombre de las mujeres de mi país. Este Parlamento debe aprender a respetar a las mujeres. Y este pedido de interpelación, estimados colegas, no la hizo María I. Y podía profundizar porque es tan rico el lenguaje machista que hay que desactivar en este país. Pero no lo voy a hacer porque no voy a hacer propaganda ni apología de la violencia contra la mujer, estimados colegas. No lo voy a hacer. Pido públicas disculpas por parte de Colín Sorosca porque se refiere a... Muy bien, es lo que pasaba en la Cámara de Diputados. En este momento vamos a establecer una comunicación con el fiscal Lucrecio Cabrera. Hola, fiscal, buenos días. Fiscal, ¿nos escucha? Sí, buenos días, le escucho bien. Ahí le escuchamos y le vemos, fiscal, porque queríamos conversar un poco con usted sobre lo que pasó ahí en zona de Maracaná. Un enfrentamiento, nos dicen, entre guardias privados y un grupo de campesinos que estaban allí en la zona. ¿Cuál es el antecedente de esta situación, fiscal? Bueno, yo tengo una carpeta abierta de invasión de inmueble ajeno. Es una propiedad, en realidad son 2 fincas que totalizan más de 700 hectáreas. Y hay un grupo de campesinos que se resisten en el lugar y hace un tiempo están en el lugar, ¿verdad? De alguna manera tratando de impedir el uso de la tierra porque ellos no quieren reconocer la validez del documento. Entonces, por esa razón es que nos constituimos en el lugar ayer a las 7:30 de la mañana, más o menos, con una comitiva policial. Nos encontramos ocupantes. Prácticamente los campesinos se enteran, ¿verdad?, de otros medios, se filtra la información y abandonan el lugar para luego reagruparse a la tarde, manifestarse frente a la comisaría de Maracaná primero, para luego ir a atropellar al propietario, quien estaba tratando de limpiar y utilizar su tierra, ¿verdad? Estaba con su guardia privada, pero dentro de la propiedad. Y fueron los campesinos, los llamados campesinos sin tierra, ¿verdad?, los que se fueron a atropellar al propietario y a sus guardias privadas. ¿Cómo cuántos serían los ocupantes, fiscal? Y estaban ahí entre 20 y 30 personas nada más, pero la turba que fueron a atropellar al propietario eran más de 100 personas. ¿Y por qué es que se da ya comienzan los disparos? Se juntaron con otros invasores de otra zona llamados Subisocue, que es otra zona de invasión ahí cerca nomás. Se juntaron esa gente para unir fuerzas, para tratar de volver a recuperar el lugar y volver a entrar a la zona. Esa era la idea. Pero ya el propietario se había asegurado con más o menos 30 guardias armadas
en la zona, en su tierra, ¿verdad? Y estos, yo creo que el propietario... Sí. ¿Y estos sin tierra resultaron heridos también, fiscal? Una persona entre ellos. ¿Y cómo es que se dieron disparos, fiscal? O sea, que los guardias, decía usted, guardias que estaban armados, pero los campesinos también, ¿o por qué es que se dio esa reacción armada? Y porque los campesinos llevan armas, por eso es que aquí en esta zona tenemos ese problema, ¿verdad? De que los campesinos se organizan. Hay otras zonas, como el caso de Yacecañí, donde los campesinos rebasan a la fuerza, muchas veces a la fuerza policial, y donde se cree que hay algunos ya delincuentes conocidos, ¿verdad?, que organizan a los grupos para resistir a la fuerza pública. ¿Y cómo procede en este caso el Ministerio Público, fiscal? Identificamos a todas las personas que podemos identificar y abrimos una carpeta e investigamos los hechos punibles cometidos por esta persona. Por lo menos hay una coacción grave, también tentativa de homicidio, también puede haber una transgresión a la ley de armas. Varios hechos punibles que se tienen que investigar, ¿verdad? Y tratar de identificar a esas personas que hicieron ese atropello. Después de esto, fiscal, ¿ustedes encontraron algún tipo de panfletos, de anotaciones, algo así de los campesinos también ahí? Sí. ¿Cierto? En el campamento, había un campamento precario, ¿verdad? De construcciones así, de techo de polietileno, digamos. Y dentro de esas construcciones precarias encontramos una lista de personas presumiblemente integrantes del grupo y una especie de reglamento para ser parte del grupo que agregué a la carpeta. Hoy me he revisado su contenido, leí solamente el primero que decía que debe ser mayor de edad y sin antecedentes. Y había como 20 puntos más. Pero agregué a la carpeta para tener como prueba, ¿verdad?, de que esa gente se organizan y aparentemente tienen una logística bien preparada. Pero por eso yo temo de que vuelvan a atacar al propietario y suceda algo peor en ese lugar, porque esa es la dinámica como proceden estos invasores. ¿Son requisitos para ingresar al grupo de invasores o para obtener algún pedazo de tierra, vamos a decirle? ¿Esa es la sospecha? Y más o menos así. Yo no leí todo porque estaba en un operativo, no tuve tiempo de leer, pero tengo agregada a la carpeta 2 copias de ese reglamento. Okay. Esta mañana tengo algunas audiencias previas y luego me voy a constituir en mi oficina y voy a revisar esos escritos a ver cuál es su contenido, ¿verdad? Okay. Por supuesto está a disposición de los medios de prensa también. Vamos a estar también comunicándonos entonces ya con ustedes y con la gente de producción para ver algunos detalles de esto. Gracias, fiscal, por estos datos, muy amables. Muy buenos días. Hasta luego. Son las 6:56. Vamos ahora a un contacto en vivo. Sí, vamos a la calle. ¿A dónde vamos? Está Alejandra Pereira acompañando de cerca lo que tiene que ver con una minga ambiental. Sí. ¿Sabes qué pasa, Fernanda? Que comienzan a registrarse muchos casos de dengue. Y hay denuncias también, miles de denuncias de patios baldíos aquí en Asunción y en diferentes lugares. Así que Alejandra nos va a contar dónde está y cómo se procede en este tipo de situaciones. Hola, Alejandra, buen día. Buen día, Mariano, buen día, Fer, un saludo también para todos los televidentes de Primer Reporte. Nosotros llegamos hasta la Plaza Italia porque recibimos la denuncia por parte de la ciudadanía acerca de las condiciones en las que se encuentra una de las plazas más importantes de nuestra ciudad capital. Y nos vinimos a encontrar con esto, la maleza crecida a una altura realmente considerable. Ellos mencionaban que ya tenían miedo de que se formen aquí posibles criaderos de mosquitos. Y mientras estábamos hablando con el señor Daniel, hace cuestión de 5 minutos nada más, llegaba un funcionario de área verde de la municipalidad ya para hacer el corte del pasto correspondiente. Vamos a mostrar con imágenes de Guillermo cómo está trabajando uno de los funcionarios y quiero conversar mientras tanto con don Daniel porque me decían que están prácticamente sin personal. Están sin personal, falta mucha gente que trabaje, muchas plazas que están en estas condiciones. Y lastimosamente, don Daniel, no dan abasto. Buen día. Buen día. Yo, por ejemplo, no la palabra olvidar no creo, pero estamos en el proceso de que estamos empezando poco a poco en la mayoría de las plazas de las capitales acá alrededor de Asunción. Pero la mayoría que hacen falta después le llegan a tocar al último
Y cuando le llega al último, empezamos ya otra vez con lo primero que empezamos. Ya están todos crecidos los pastos, se caen los árboles por la tormenta. Hay algunas plazas que no tienen baño, que necesitan. Y ahí hay gente que viene en la plaza y se queja porque no hay baño, porque no tienen baño. Y eso es nuestro lamento de todo ya que le estamos pidiendo y pidiendo al intendente. Por favor. ¿Cuántas plazas me decías que están a cargo de ustedes para el mantenimiento? 80 plazas como mínimo y después en total tenemos casi 350 de plazas. Y tenemos que ir sí o sí, estamos haciendo una pequeña cuadrilla en cada plaza para irnos así como de 10 a 12 personas para limpiar para un día. Si es muy grande la plaza, tocaría... Es muy grande, sí. La plaza Japón, por ejemplo, hay dos luego. El que está de estos lados y está en la esquina también. Y eso, por ejemplo, nos dividimos en 20 personas, 10 a 10 de cada lado. Algunos que están cortando, otros ya la limpieza y otros están pintando ya también porque se está oscureciendo toda la pintura. Sí. Y tiene que tener sí o sí para que se blanquee en este momento. Así como dice don Daniel Mariano Fer, prácticamente no dan abasto para la cantidad de plazas que están a cargo de los funcionarios de área verde. Ahora, como ya les mencionaba, una persona está realizando aquí el corte de las malezas. Nos decía que prácticamente hasta el mediodía le va a tomar a este funcionario para cortar todo lo que corresponde a la Plaza Italia. Y la queja de ellos es que, bueno, prácticamente están con muy poco personal, pero se están distribuyendo como pueden también para lograr mantener la mayoría de las plazas en condiciones, teniendo en cuenta también que ya se están registrando varios casos de dengue en nuestro país. Perfecto, Alejandra. Te agradecemos mucho, Ale, de momento este contacto. Me dicen que vamos a seguir recorriendo contigo otros lugares, así que gracias, ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandra Pereira desde la Plaza Italia. Y como decíamos, hay muchas denuncias que se están procesando y de hecho la gente tiene que hacer esa denuncia, Fer, y no hay que olvidar que hay que poner bien los datos, ¿verdad? La calle, la dirección, alguna referencia para que los funcionarios municipales puedan llegar. Definitivamente. Queremos repasar con ustedes esta imagen muy importante con respecto a los plazos. Ojo, porque hay mucha gente que sabe que tiene alguna vivienda deshabitada, algún terreno que no está yendo a limpiar. Bueno, tienen que fijarse en esto. Hay plazos que se vencen en algunos municipios que van a empezar a realizar limpiezas. ¿Qué implica que el municipio vaya a limpiar tu terreno, señor, señora? Que ellos te van a cobrar, por un lado, la multa en el juzgado de faltas y además en algunos municipios se da la particularidad de que te cobran por el trabajo que realizaron los funcionarios municipales de ir a limpiar. En Villa Elisa este plazo vence el 21 de enero, en Ñemby el 22 de enero y en las ciudades en donde los plazos ya vencieron y se están empezando las limpiezas, las mingas en patios baldíos y así también las multas en Upané, Luque, Limpio, Asunción y Lambaré. Mucha atención para la gente que de repente tiene también algún reclamo, que quiere hacer su reclamo a la municipalidad. Vamos a estar repasando los números de acuerdo a cada municipio a dónde pueden llamar a denunciar casos de patios baldíos. En este día 14 de enero del año 2021 seguimos aquí en Primer Reporte. Recordad que estamos hasta las 8 de la mañana con mucha información. Iniciando esta nueva hora queremos ya repasar los datos del tiempo. Así está la zona de... ¿Qué zona sería esta, Antonella? Autopista. No, la verdad. ¿Qué? La autopista Silvio Petirosi y Madame Lynch, el superviaducto. Sí, claro. Ahí llegando a la ciudad de Luque. Exacto, la entrada a la ciudad. Ahí está el túnel, está la rotonda, está todo ahí. De esta manera está ya la mañana en esa zona del país, un cielo parcialmente nublado. A ver, un poco... En esa zona por lo menos se ve un poquito más despejado el cielo. 25 grados tenemos de temperatura actual, cielo, como decíamos, parcialmente nublado, humedad del 87%, disminuyó un poquito. Viento este a 7 kilómetros en la hora. Para esta mañana, temperaturas cálidas a calurosas, va a ir subiendo la temperatura entre 25 a 30 grados en la mañana. Para la tarde se pronostican para algunos puntos de nuestro país algunas lluvias dispersas y la máxima que estaría alcanzando los 33 grados. Clima aparentemente inestable que persistiría en la noche entre 29 a 27
grados pronosticados. Vamos a ver también los datos del pronóstico extendido que va a pasar el fin de semana. La tendencia es esta desde hace días. Aquí en zona de Capital, Asunción, se ven unas lluvias muy dispersas, lloviznas, incluso en algunos casos no se llegan a presentar. Para mañana viernes, 25 grados de mínima, 35 de máxima, lluvias dispersas. Mismo clima para el sábado, 25 grados de mínima, 34 de máxima, mucho calor. Para el domingo disminuye levemente la temperatura, fíjense ustedes, con ocasionales tormentas eléctricas, precipitaciones dispersas que se pueden dar el domingo, 22 grados de mínima, 28 de máxima, y esta tendencia cálida, agradable, esperemos, para el lunes se mantendría, 21 grados de mínima, 29 de máxima y lluvias dispersas. Nuevamente hablamos de este aviso meteorológico también que sigue vigente por parte de la Dirección de Meteorología. Para el centro y norte del Chaco específicamente, el fenómeno esperado será de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes también. Hay un núcleo de tormentas que continúa desarrollándose sobre zona del Chaco paraguayo, por lo que no se descarta que generen, ojo, fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta mañana. Esto estaría pasando en la zona del Chaco y los departamentos afectados son Alto Paraguay y el centro y norte de Boquerón. Son las 7:08, señoras y señores. Hoy es jueves 14 de enero. Estamos a un mes del Día de los Enamorados. No te esperaba ese dato. No, sí. Ya estamos transitando, ya pasando la primera quincena del primer mes del año. Vamos a repasar con todos ustedes la tapa de diarios. Sí, repasamos los principales temas presentados por los impresos. El diario ABC Color presenta este título: amplio repudio a plan dictatorial del cartismo, idea de una convención nacional constituyente a medida. Sectores de la oposición advirtieron sobre el peligro que representa proyecto de HC. Ya tiene de títeres a Marito y los tres poderes y quiere seguir violando Carta Magna, afirman. Antes que nada, falta impulsar reforma estatal y salir de la crisis, asegura un constitucionalista. Excusa de Honor Colorado para sus objetivos es mejorar la justicia y equilibrar, entre comillas, estamentos. Aunque no lo crean, es un aeropuerto, dice el título que acompaña esta fotografía de una precaria construcción, parecida más bien a una garita de buses, dice ABC, a decir del mismo director de obras del MOPC, José Cronaueter. Esto es nada menos que el aeropuerto de Fuerte Olimpo, capital del departamento de Alto Paraguay. Mientras no existen recursos para mejorar la infraestructura de la estratégica terminal aérea en Asunción, se dilapidan $2 millones en una pasarela. Vamos a otro de los temas que se presentan un poco más abajo. Atención con esto. Nexos del hermano de primera dama y polémica pasarela. Sería lobista de superproveedora. Por otro lado, veto total a ley que buscaba lotear reserva de Marina Cue. Aprueban interpelación para Villamayor. Además, un poco más abajo, luz verde para las vacunas. Ya fue aprobado en el Senado, en diputados y ahora ya la decisión está en el Poder Ejecutivo. Juicio oral para aduanero y señora. Los detalles en la página 21 del diario ABC Color. Cerramos de esta forma la lectura de títulos en ABC. Pasamos ahora a las 7:10 de la mañana. Buen día a los que se están sumando al primer reporte en este momento. Vamos al diario Última Hora. Exactamente. Cuñado de Abdo hizo lobby para proveedora de puente de Ñandutí. Multimillonario paso peatonal es otro frente de escándalo para el gobierno. Director de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones admitió que el representante de Engineering S.A. fue a su dependencia acompañado de Jorge López Moreira para hablar de la pasarela de oro. Y en fotografía principal de Última Hora, desatarán la maraña de cables en el Mercado 4, una bomba de tiempo. Técnicos de la Comuna y Ande verificaron el cableado para establecer un plan que trate de evitar siniestros. Vamos un poco más abajo, información del ámbito internacional. Trump, el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar 2 juicios políticos a días de vencer su mandato.
Se negocia con 5 empresas. La vacuna o las vacunas podrían llegar al país en la primera quincena de febrero. Hablamos de COVID-19. Y este tema interpelarán a Juan Ernesto Villamayor tras el fallido acuerdo por la deuda con PDVSA. Cartismo reclama su renuncia. Vamos ahora a los principales títulos del diario La Nación, empezando como siempre en los títulos de la parte superior. Revelan potente lobby constructor del puente de Crochet con licitaciones por $40 millones. Blas Llano en fuego cruzado, el PLRA no aparece como una oposición sólida. Poder Ejecutivo vetó la ley de expropiación de Marina Cue. Objeción total para desafectar tierras a favor del INDER. El asesor jurídico de la presidencia, Hernán Huteman, explicó que el principal motivo del rechazo es que esta ley se contrapone totalmente a la ley de deforestación cero sancionada y promulgada recientemente. La titular del Infona, Cristina Goraleski, anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley que contempla la expropiación y traspaso de unas 806 hectáreas en la misma propiedad. Vamos a la imagen principal donde lo vemos al presidente de la República, está el expresidente de la República también, y esta frase: ya no faltará cemento desde el próximo año. La planta industrial de cementos Concepción Secón garantiza abastecimiento de cemento para todo el próximo año, así lo informó el presidente de la empresa, José Ortiz, durante la visita oficial ayer del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El mandatario, quien fue recibido por el líder del Grupo Cartes, Horacio Cartes, destacó el emprendimiento realizado a raíz de la mano de obra que generará. Por otro lado, vamos a estos títulos. Pedirán desalojo por 6ª vez en Estancia Pindó. Margarita Colmán, representante legal de Pindó S.A., sostiene que la ocupación ilegal de esa propiedad tiene como único fin la deforestación. Para Guarí construirán moderno laboratorio, se iniciaron las obras en el hospital regional. La inversión prevista es de 1.170 millones de guaraníes por parte de la gobernación departamental. Y con este título cerramos el diario La Nación. Gorosito no se va del decano Olimpia. El DT argentino Néstor Gorosito, enfocado en Olimpia tras quedar atrás los rumores de su ida a San Lorenzo. Pasamos ahora a otro de los impresos. Momento de repasar con ustedes también títulos que se presentan en el diario 5 Días. Bien arriba se presenta este tema, dice: la oferta de carne paraguaya fue más competitiva en el 2020. Lo sostuvo Yair de Lima, presidente de Frigorífico Concepción. Y por otro lado, estimamos una reactivación importante del sector asegurador, dice este título. El récord de divisas que podría generar la soja este año muestra un panorama alentador para el mercado asegurador. Resaltó el presidente de aseguradora Yacyretá, Norman Harrison, quien también estuvo hablando de la venta de 0 kilómetros, que se recuperará, con lo que también se verá un repunte en el seguro de maquinarias. Ojalá no existan turbulencias políticas que puedan empañar este crecimiento, expresó el empresario. Y los temas que se presentan ahí abajo: San Bernardino, circuito de la Guarania muestra nuevo atractivo cultural a orillas del lago. Además, urgen control a locales informales que no se ajustan a la restricción horaria. Y en el comercio, las importaciones cayeron un 18% al cierre de noviembre. De esta forma concluimos la lectura de tapa de diarios en esta mañana. De esto, hay una extremada ola de inseguridad en la zona de Itapúa. En ese departamento ocurrieron asaltos, ataques a comercios. Delincuentes llegaron hasta un comercio en Bellavista, por ejemplo. En cuestión de minutos se llevaron un millonario botín de los locales elegidos como blancos, en los cuales actuaron con el mismo modus operandi. Uno de los supuestos asaltantes fue detenido y ahora buscan a sus cómplices.
Queremos compartir ahora con ustedes unas imágenes de circuito cerrado y la contraparte de esta historia que tiene que ver con un hecho de violencia. Y hay que tener en cuenta que la denuncia inicialmente la había realizado la joven Patricia González por supuesta agresión de parte de su pareja de nombre Alex Daniel Silva Espínola. Es por eso que buscamos la contraparte, la versión del hombre, quien aseguró que no le hizo ningún golpe a la mujer y que los policías son testigos, ya que no vieron ningún rastro durante el procedimiento. Según lo comentado por el denunciado, la mujer estaba descontrolada en la última discusión que tuvieron y de hecho él mismo presenta estas imágenes de circuito cerrado ahí de la vivienda. Señaló que las pruebas más fuertes tienen que ver con estas imágenes donde se observa que supuestamente su pareja, la mujer, es la que primeramente lo golpea, lo insulta y que él supuestamente solo se defendió. Ayer por una mayoría absoluta, se decidió interpelar a Juan Ernesto Villamayor, el jefe de gabinete de la presidencia, el jefe de gabinete civil. Será interpelado el próximo jueves 21 de enero. Para las 9 horas está prevista esta sesión en donde se escucharán cuáles son los puntos que tiene para defenderse Juan Ernesto Villamayor, bastante cuestionado por haber estado involucrado en varios casos cuanto menos llamativos de la presidencia de la República. La medida en este caso se da como consecuencia del escándalo con la petrolera venezolana PDVSA, en donde él incluso se menciona que habría mantenido reuniones con abogados enviados por Juan Guaidó en esta negociación que finalmente no fue. Reiteramos, la interpelación será el próximo jueves 21 de enero. Son las 7:19. Pueden comunicarse con nosotros. Estamos recibiendo mensajes, denuncias al 856-25-000. En este momento de la mañana, de nuestra parte, queremos darle un muy buen consejo y comentarle que llegaron a Bristol. Hablemos ahora de estas medidas que fueron reiteradas por el Banco Central del Paraguay con respecto a los cambistas. Ciertas medidas que menciona el BCP o mencionan desde el BCP que tienen que ser cumplidas. Hay aquí un problema, un conflicto con los cambistas que aseguran que este no es el momento de establecer estas medidas y que la documentación tendría un plan B, que sería con el fin de que más adelante deban tributar este tipo de trabajadores. Pero ¿qué es lo que dice el Banco Central? En un boletín que había sido emitido incluso en sus redes sociales oficiales, advierten que a la fecha ninguna persona puede operar como cambista si no se encuentra inscrito y habilitado en los registros correspondientes. También mencionaron que los cambistas deben realizar sus operaciones de compraventa de moneda extranjera en la vía pública y o zonas geográficamente y específicamente autorizadas y no pueden contar con instalaciones
o locales de ningún tipo para realizar esta clase de actividades. Hay ahí un pequeño roce, incluso también con estos cambistas que mencionan que otro sería el fin de este tipo de medidas. Vamos a hablar ahora de un nuevo ataque de piratas del asfalto. Fíjense, esto pasaba en la zona del Alto Paraná, específicamente en la ciudad de Santa Rosa del Mondaú. Allí, un vehículo en el que iba una familia fue interceptado por 3 delincuentes que se desplazaban a bordo de otro rodado. Los maleantes se alzaron con 17 millones de guaraníes, no sin antes disparar al vehículo de las víctimas para amedrentarlas. Y hablemos ahora de este proyecto de ley para una mayor agilización en las negociaciones de la vacuna del COVID-19 o contra el COVID-19. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que facilitará esta adquisición de vacunas anti-COVID fuera del mecanismo COVAX, una opción paralela en la cual se va a poder agilizar la negociación que está realizando el Ministerio de Salud con alrededor de 5 laboratorios que producen la vacuna tan esperada contra el coronavirus. De esta manera, el documento pasa a consideración ya del Poder Ejecutivo para su promulgación. La votación fue de 53 votos a favor, 2 abstenciones, mientras que el único que votó en contra fue el diputado Jorge Brites. Por su parte, Julio Mazzoleni agradeció la postura de los legisladores en favor de este proyecto que fue rápidamente tratado y aprobado. Son las 7:30, establecemos en este momento un contacto en vivo con nuestro compañero Natanael Cáceres. Novedades en el ámbito policial. Hola Nata, buenos días. Hola Mariano, hola Fernanda, el saludo cordial también para todos los televidentes. Bueno, novedades en el ámbito policial con la detención de un joven de 21 años. Recordemos que el pasado 10 de enero hubo un enfrentamiento en la ciudad de Itagua, en la zona denominada Las Colinas, entre vecinos, donde un hombre estuvo herido por recibir prácticamente heridas con un machete por parte de este joven de 21 años. Estamos con el comisario Feliciano Martínez. Comisario, antes que nada, muy buenos días. Sí, buenos días, señor, para usted y para su audiencia. Bueno, comisario, ¿qué detalles tenemos con respecto a la detención de este joven? Sí, justamente esta persona tiene una orden de captura por tentativa de homicidio doloso que había ocurrido el 11 de enero de este año, donde se enfrentaron 2 familias, vamos a decirle. Inclusive estamos teniendo algunos videos donde se ve perfectamente que varias personas portaban armas de fuego, cuchillos, machetes, y en uno de esos enfrentamientos esta persona de nombre Juan Manuel Acosta Cristaldo había recibido una herida cortante con un machete de parte de esta persona que está detenida. Le jugó como para cortarle el cuello, una forma de decir, pero logró zafarse y recibió heridas en la parte de la cabeza, en el brazo y otras partes del cuerpo. Prácticamente no pasó nada, vamos a decirle, ¿verdad?, con la magnitud del enfrentamiento que tuvieron esta familia. Y el día de ayer se pudo detener a esta persona, ya que una vez consumado el hecho había viajado hacia el interior. El día lunes recibimos un informe que estaba por la zona, se montó vigilancia con los personales y se le pudo detener, ya que era una persona muy conflictiva en esa zona.
Comisario, ¿tiene antecedentes esta persona y se sabe el motivo también de esa pelea? Esta persona no posee antecedentes, pero es una persona conocida, creo que ya había creado varios problemas ahí en esa zona. La víctima realizó la denuncia en la fiscalía por tentativa de homicidio doloso. El día de ayer, como te está diciendo, se montó vigilancia y se le pudo detener para poder calmar a los problemitas que están sucediendo ahí en ese barrio. Excelente trabajo, muchas gracias. Listo, señor, cuando usted... Bueno, ahí tenemos ya los detalles del comisario jefe también aquí de la Brigada Central y está el detenido Cristian Ramón Martínez. Cristian, ¿qué fue lo que pasó en esta pelea ahí entre los vecinos? Si podemos tener tu versión. Sí, Ora koroga puina kuibe oga frente arriba ha kora uina ha más arriba de vecinos fuera no upala mi oga kuela ora atropella la oga pero gaitepe o atropella oga itepe oigo uga kora va era o atropellando ha ser hermano ha kora donde kwa dicen va bala ser hermano ni la ora kwa ha kora algún problema en sí hay problemas fuera ora koroga puina kuibe oga frente Ahora sabe que era joven tipo de la chica de carcelero o será muy la cárcel. Va ahí ven la villa página bebé y ser hermano de la chone que tuve medio con ni llegó a ni se roga frente ve y no han va ahí viene a seguir que a mi toso y me yo la vestivo la carcelero. No está hasta yo ne y yo la ser hermano que vamos a la hace su me yo copa su bebé ya. Más que era y tú antes Roma un moto ahí vas a pero de cara yo recuerdo que amaneció de escopeta que hay con máquina. A pela y tú acuerdas que tú acuerdas o ya pingo alguien que no ya pima tres tiros la boca pues güey ande de hermano y co ahí de cara ahí sí hoy co ahí güey aprende va ella pues no hay con la machete no se no se uy grande la no como que esa la pecara ahí ya me sa Pito la doña caño cala ser hermano how pues se ha defender yo tengo ir a ver ahí no pasa de la que tía cuela y altura cherona no se anda ya pues se anda pues más se to como va de caño pues eso va digo se campaña voy allá es campaña no se anda ahí mo dónde se pe vende ahí se anda ahí mo o vende ahí hoy coño la problema hoy coño hoy ha siempre hubo la vende bueno ande hermano va la co ahí de cara pago dice hoy se hermano va era para una cara maite vende va era para una cara maite tener eso o de bien va eso le algún problema no pues sí nada ahora va el consumidor va el consumidor y bueno gracias. Bueno, ahí tenemos la versión del detenido, entonces Mariano y Fernanda. Pero, ¿qué les parece si compartimos también el video y escuchemos el video ambiente justamente del incidente que se registraba entre estos vecinos? Yara. Me voy, a veces Selena yo. ¿Qué? Bueno, ahí está entonces el video justamente de este incidente que se daba en la ciudad de Itagua y bueno, denota también la violencia que hubo en este enfrentamiento entre estos vecinos. Claramente se ve al joven también con un machete en mano. Hay otros videos donde efectivamente se escuchan también los disparos de lo que parece ser una escopeta recortada.
Entonces, a raíz de esto, uno de los señores había resultado herido en la zona del cuello de un machetazo y finalmente el supuesto autor es el que ha quedado detenido, identificado como Cristian Ramón Martínez Achar, de 21 años, quien no cuenta con antecedentes, así que esa es la novedad por la Brigada Central, compañeros. Bueno, vamos a estar al pendiente entonces también de más información del ámbito policial que vaya surgiendo. Nata, gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego. 7 de la mañana con 38 minutos, 25 grados de temperatura actual. Mucha gente que se va comunicando, siguen mandando también sus mensajes. Ahí tienen el número de WhatsApp 856250000 y vamos a estar hablando de esto más adelante. Gente que se va quejando de inseguridad en zona de Isla Abogado Luque. Están entrando a las casas, parece. Sí, entran a las casas. Vamos a estar compartiendo con ustedes una imagen de circuito cerrado. Se llevan de todo, entran de madrugada, jóvenes solitarios que hacen lo que quieren. Eso a la vuelta de la pausa, corte y ya venimos. Son las 7:44, vamos a hablar de lo que veníamos adelantando, tema ESAP, vendrán cortes a partir de febrero, ¿cómo es el trámite para poder solicitar y si se puede todavía solicitar lo que tiene que ver con el fraccionamiento de la deuda? Estamos en contacto con Juan Pablo Morínigo. Sí, él es gerente comercial de la ESAP. Gerente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Queremos saber lo que mencionábamos ya. ¿Tiene todavía tiempo la gente de pedir esta disposición para evitar los cortes? Sí, muy buenos días. Antes que nada, agradecerles también el contacto y explicar un poquitito que lo que estamos buscando es que los clientes, los usuarios puedan aprovechar estos beneficios que estamos teniendo, por el cual nos permite hacerle un fraccionamiento de la deuda. Con esto ellos evitan el pago de intereses y recargos moratorios, ¿verdad? Entonces, la deuda que hoy tienen pueden fraccionarlo hasta en 18 cuotas sin estos recargos, ¿verdad? Estamos hablando siempre para aquellos clientes que están afectados a partir del ejercicio 2020, que es todo el periodo prácticamente que duró de la pandemia, ¿verdad? Donde teníamos la cuarentena y demás, ¿verdad? Entonces, invitarle a los clientes a que puedan acercarse a regularizar y sí evitar el corte que estaríamos iniciando durante todo el mes de febrero, ¿verdad? Abogado, esto es fuera de esa exoneración, ¿verdad? Porque el 2020 fue un año en el que también se le exoneró a mucha gente el pago del servicio de agua de la SAD, ¿verdad? Entonces, esto es fuera de esa exoneración. ¿Cómo yo sé si es que se me exoneró o no se me exoneró, si es que puedo hacer esa gestión para el fraccionamiento? Sí, realmente fueron beneficiados con la exoneración 102.000 clientes a nivel país, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos nuevamente la facturación a partir del mes de octubre. A partir de octubre se volvió a facturar, ¿verdad? Entonces, para poder saber el detalle de la factura, obviamente pueden recurrir a la página de SAT, donde está la factura ya emitida, o de lo contrario, poder comunicarse en el 162, donde le podemos brindar más detalles ya en forma específica según cada
cada cliente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tienen tiempo mencionado para la gente que tiene esta mora y evitar así que llegue ya el corte en el mes de febrero, que estamos a menos de 15 días? Es así, tienen tiempo hasta el viernes 29 de enero, ¿verdad? Ese es el tiempo que tienen de poder acercarse. Nosotros invitamos, ¿verdad? No solamente a los que no pudieron acercarse durante la pandemia, sino que aquellos también que hace tiempo pueden estar cortados a aprovechar estos planes que tenemos. No son los únicos planes, también tenemos otros planes como el de 24 cuotas, pero eso sí ya tiene recargo de intereses, ¿verdad? Entonces, invitamos nuevamente a que puedan acercarse e interiorizarse un poco de cada caso y ponerse al día, ¿verdad? ¿Hay una alta morosidad? Bueno, un buen punto, ¿verdad? Nosotros históricamente mantenemos una morosidad de entre el 2 al 4%, ¿verdad? Pero hay que comprender un poco también que los ciclos de morosidad para esta recién se cumplen al tercer ciclo vencido, ¿verdad? Porque la ley está establecida de esa manera, ¿verdad? Entonces, nuestra morosidad se mide en cada 3 meses, ¿verdad? Como te dije, nosotros teníamos históricamente entre el 2 al 4% de morosidad. Durante la pandemia eso se disparó hasta un 80%. Hoy estamos hablando de que, digamos, el periodo también que acabó de exoneración, que finalizó en octubre, nosotros estamos teniendo una morosidad del 20% a nivel país. Este 20% de morosidad en el país, en guaraníes, se traduce a 95.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y en cantidad de usuarios estamos hablando de aproximadamente 50.000 usuarios. Ok. Don Juan Pablo Morínigo, le agradecemos mucho por su tiempo, sí, muy amable. Lo agradecidos somos nosotros por permitir comunicar también esto a nuestros clientes. Dale, señor, muchas gracias. El gerente comercial de la ESAP, entonces, brindándonos el detalle de cómo hacer la gestión, cómo hacer la averiguación para saber si es que podés fraccionar tu deuda, porque desde febrero te van a cortar, ¿cómo se dice? Cortar el chorro de agua. Se hace el corte correspondiente. Hasta el 29, entonces, teníamos ahí las imágenes también de lo que son los números de teléfono y pueden ir acudiendo a la Casa Central o a otros locales más. Efectivamente. Son las 7:49, pausa rápida y ya venimos con el último bloque de Primer Reporte. Tenemos que reiterarles esta información. Interpelarán a Juan Ernesto Villamayor. Esto está previsto para el próximo jueves 21 de enero a las 9 de la mañana, momento en el que los diputados escucharán cuáles son los puntos con los que se va a defender Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de Gabinete Civil de la Presidencia. La medida se da como consecuencia del escándalo con la petrolera venezolana PDVSA, con quien supuestamente habría mantenido reuniones Villamayor en conjunto con 2 abogados. La diligencia se llevará a cabo el próximo 21 de enero, como decíamos, en una sesión prevista para las 9 de la mañana.
También la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que facilita la adquisición de vacunas contra el COVID-19 fuera del mecanismo COVAX. De esta manera, el documento pasa a consideración del Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. La votación fue 53 votos a favor, 2 abstenciones, mientras que el único en contra fue el diputado Jorge Brites. Por su parte, Julio Mazzoleni agradeció la postura de los legisladores en favor de este proyecto. Y a estas horas, 7:55, tenemos que hablar de una nueva víctima de COVID-19 dentro de lo que es el grupo de personal de Blanco que trabaja, que hace su mejor esfuerzo y su mayor sacrificio en estos momentos tan difíciles en medio de la pandemia, con casos de notificaciones de dengue, con otras afecciones más que tienen que atender. Y en este caso hablamos de esta doctora que lastimosamente es una nueva víctima fatal del coronavirus. Efectivamente, los héroes de Blanco que tienen esta baja, la doctora Miriam Riveros del Hospital Distrital de Villeta, falleció por complicaciones de coronavirus. Nuestros pésames para los familiares, para todos sus compañeros de trabajo y mucha fuerza a los trabajadores de Blanco, y así también llamamos siempre a la conciencia de la ciudadanía, ¿sí? A seguir cuidándonos, a no bajar la guardia, porque lastimosamente el virus sigue entre nosotros. Hablamos de este trágico accidente laboral en el barrio Villamorra de Asunción. Un trabajador cayó del 8º piso de esta obra en construcción y perdió la vida. Otro compañero también se vio afectado, pero por fortuna logró sobrevivir al hecho. El fallecido no tenía puesto el arnés de seguridad. Antes de despedirnos, hay muchas informaciones aún que vamos a estar siguiendo. Una de ellas es este circuito cerrado que proviene de la zona de Isla Abogado Luque, asaltos, robos, mejor dicho, domiciliarios que se van dando en horas de la madrugada y los vecinos se quejan de este tipo de actuar. Este hombre, cuyo rostro se observa perfectamente en las imágenes del circuito cerrado, se alza con una bicicleta, motocicleta, en todo lo que encuentra prácticamente a su paso, de la misma vivienda que se encuentra en el barrio Isla Abogado de Luque. ¿Cuál es el problema acá y la principal denuncia que hace la persona que envía este circuito cerrado? ¿Cuál? La policía de la comisaría 46 de Isla Abogado no les quieren tomar la denuncia. Porque dicen que los afectados no saben el nombre del malviviente. Y, o sea, no puede hacer una denuncia porque no sabe quién le robó. Y bueno, por eso la policía tiene que averiguar. Claro, pero esa es la queja que tienen. Hay mucha inseguridad por la zona. Dice, encima que a 500 metros tiene el cuartel del Grupo Lince. Ok, vamos a ver para ir junto a esta gente también para conversar, porque dice que en la zona, o sea, varias casas son las afectadas. Son las 8 en punto. Hasta aquí el primer reporte de este jueves. Nos vemos mañana. Ya vienen los compañeros de Edición Matinal. Títulos.